Vámonos a la continuación de la serie Morir para dar vida. Hoy voy a tocar el tema número 6, la escuela del quebrantamiento. La escuela del quebrantamiento. Bien, después de 5 enseñanzas sobre este tema, hemos aprendido que el quebrantamiento pues es algo necesario para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque no hay otra manera en que el trigo se convierta en pan si no es triturado el trigo, ¿sí? En la escuela del quebrantamiento aprendemos que hay varias formas que Dios usa para nuestra formación y transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Esto es a través del quebrantamiento, pero hay varias formas que Dios usa. Número 1, cuando pecamos y ofendemos a Dios. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, en primer lugar debo decir lo siguiente: no es voluntad de Dios que pequemos. Él vino a deshacer las obras del diablo y una de esas obras es que nos tenía prisioneros del pecado. No es la voluntad de Dios que pequemos. Sin embargo, cuando lo hacemos, lo que sucede o provocamos es que entristecemos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. En Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si vemos el contexto, que no tenemos el tiempo, vemos que los enojos, las griterías, las maldiciones, el mal carácter, todo eso que son pecado delante de Dios, entristece al Espíritu Santo. Por eso dice Pablo aquí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, como propiedad suya somos sellados, pero el Espíritu Santo, como es una persona, se entristece cuando pecamos. Ahora bien, este tipo de quebrantamiento es causado por el dolor que sentimos cuando pecamos. Si usted no siente dolor cuando peca, algo anda mal ahí, ¿verdad? Pero cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo y esto causa un dolor profundo en nosotros. Ese dolor golpea nuestro corazón por haber ofendido al Señor. Así como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Que cuando volvió en sí, dijo: ¿qué he hecho? Voy a ir a la casa de mi padre. Le dije: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El corazón de este hijo pródigo fue quebrantado con un profundo dolor de arrepentimiento. Sin embargo, este doloroso quebrantamiento tiene un efecto positivo, ¿sí? Es decir, abate la rebeldía, le pega duro, ¿sí? Este quebrantamiento, este dolor que sentimos cuando pecamos contra Dios, porque va directo a nuestra rebeldía y nos vuelve humildes delante del Señor. Tiene un efecto bueno. El rey David aprendió esto en la escuela del quebrantamiento. Este punto número 1. Él lo aprendió cuando en el Salmo 51, que es un salmo que fue producto de su arrepentimiento, del dolor profundo que él sintió después de haber pecado de manera muy, muy notable contra Dios por haber tomado una mujer que no era la de él, y brotó el Salmo 51 en un profundo quebrantamiento doloroso. Y dijo David en el Salmo 51, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, dice, mis rebeliones. Estaba muy dolido, muy quebrantado David por haber pecado. Dice en el versículo 2:
lávame más y más, dijo, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco, esto es sumamente importante, porque yo, dijo David, reconozco mis rebeliones. Yo sí, yo las reconozco, no me justifico, no le echo la culpa al otro, no hago que el otro confiese, no, yo confieso mi pecado. Yo reconozco, dijo, mis rebeliones. No trasladó el pecado también a Betsabé. No, pues ella dijo que sí. A ver, ella que no argumentó nada. Dijo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dijo, está siempre delante de mí, porque yo fui el que pequé. Contra ti, dice con profundo dolor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pedro, el apóstol, también estuvo en la escuela del quebrantamiento. Ya conocemos la historia, que después de haber maldecido y negado a Jesús, el gallo cantó. ¿Se acuerdan de la historia? Y Pedro se acordó que Jesús se lo había advertido y terminó llorando, dice, amargamente, con un profundo dolor por haber maldecido y haber negado a Jesús. Y estuvo llorando, la Biblia no dice cuánto, pero yo puedo asegurar que fueron horas de profundo dolor. Esto provocó algo bueno en su corazón, porque su corazón estaba profundamente quebrantado, dolido por haberle fallado al Señor. Y lo demostró al desbordarse en llanto doloroso y amargo. Pero este dolor tuvo un efecto positivo. ¿Saben qué sucedió en la vida de Pedro? Quebrantó su orgullo. No solo eso, quebrantó su prepotencia, su autosuficiencia y su terquedad, y lo convirtió en un hombre humilde de corazón. Hablando de terquedad, volviendo a David, en relación con su pecado que confesó en el Salmo 51. Pero hay un salmo que es el 32, que aunque parezca 32 al 51, parecen casi 20 salmos, pero son ligados, no están cronológicamente acomodados. Pero David, antes de arrepentirse, duró todo un año sin reconocer su pecado. Su obstinación y terquedad, o sea, se obstinó, dijo, no, pues yo que soy el rey, y se justificaba, y duró un largo año. Sin embargo, llegó el día en que su obstinación y su terquedad finalmente fueron quebrantadas por Dios. Y en el Salmo 32 el Señor le ofrece consejo a David, le ofrece instrucción, supervisión para el camino que le quedaba por delante, pero ya no podía seguir igual. Y en el Salmo 32, versículo 8, le dijo lo siguiente, está hablando el Señor, le dice, te haré entender. ¿Cómo entiende usted esa frase? Te haré entender. O sea, significa esto. Mira, David, yo estoy preocupado porque tú entiendas de qué se trata, que tú seas un siervo mío, un hijo mío. Te voy a hacer entender. O sea, voy a tratar contigo, te voy a hacer entender por tu bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y te voy a hacer entender, pero te va a doler. Sigue diciendo, y te enseñaré el camino. Fíjate qué privilegio que Dios mismo le haya dicho a David, te voy a enseñar el camino en que debes andar. O
Sobre ti, le dijo, fijaré mis ojos. Te voy a estar observando cada momento de tu vida. No voy a permitir nada que te dañe y me ofenda a mí. Voy a tratar contigo, David. Y en el versículo 29 le advierte sobre su terquedad, porque le dice: no seas como el caballo. Aquí se refiere al caballo rebelde. No seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. Otras versiones lo traducen sin discernimiento. O sea, ¿que no alcanzas a distinguir entre lo bueno y lo malo? No seas como el mulo, y no lo sabes distinguir porque eres terco como una mula o como un mulo, David. Y eso necesito tratarlo contigo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, o sea, con rienda y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El mismo versículo 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, miren cómo lo traduce: deja la terquedad, David. Deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor nos advierte comparándonos con la terquedad de un mulo? Pues porque la terquedad es un rasgo del hombre carnal, del hombre natural. Es un rasgo en todos los seres humanos, en todos los seres humanos, en alguna medida somos tercos. Unos más que otros, unos poquitos, otros súper tercos, en fin, pero todos tenemos ese rasgo. Ahora, el mulo tiene rasgos positivos, pues como tú también los tienes, como todos los tenemos, por la gracia de Dios. Por ejemplo, el mulo se utiliza para hacer trabajos pesados, como medio de transporte. En la agricultura para arar los campos, sacar agua del pozo, etcétera, etcétera. Pero el mulo tiene un gran problema. Son estériles, porque es la cruza de un caballo con un burro o una burra, ¿sí? Y nace un mulo. Sí, o sea, es como un híbrido, y nacen estériles, o sea, no se multiplican. Y cuando llega a concebir una mula, la cría es muy débil, enfermiza y se muere bien pronto. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos oído esa frase que dice más o menos así: ay, es terco como una mula? ¿Han oído esa frase? Ay, esta señora es terca como una mula. Ay, este hombre es terco. No. Como una mula. Déjeme describirle algunos sinónimos de terco, para que quede bien claro, ¿sí? Uno de ellos es obstinado. Un obstinado es una persona que se mantiene firme en una idea, en una intención u opinión, pero muy poco acertada. Pero él se mantiene. No reconoce que puede estar equivocado. ¿Conoce gente que nunca se equivoca? Hay un montón. O sea, no le ganas una. Los conoce. O sea, siempre te dicen algo. Oye, no, pero, o sea, siempre tienen la razón. Y todo el mundo se da cuenta que está pero mal el pobre mulo, el pobre hermano, la pobre persona. Pero él es obstinado y de ahí no se mueve. Otro sinónimo es testarudo. Un testarudo es una persona que tiene dificultades para dialogar de manera objetiva y coherente
con otras personas. Se encierra en sus propias ideas y no escucha a los demás. Cuando está en diálogo, él está pensando en lo que va a decir cuando el otro termine, pero nunca está escuchando. Y la gente se da cuenta, oye, ¿me estás escuchando? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Te dicen, sí, a ver qué. No, bueno, es que... Y empiezan, ¿sí? O sea, no escuchan a nadie, son testarudos. Bueno, no escuchan ni a Dios. David, su terquedad, su nivel de terquedad lo llevó a que todo un año no escuchara a Dios, no obedeciera a Dios. Otro sinónimo de terco es intransigente. Una persona es intransigente o que es intransigente es alguien que no acepta las opiniones de los demás, las ideas que son distintas a las suyas. Lo de él, eso es lo mejor. ¿Conoce gente así? Otro sinónimo, caprichoso. Es alguien que toma decisiones arbitrariamente, no toma en cuenta a su esposa, tiene muchas broncas en el trabajo porque no consulta con su jefe inmediato. Oye, ¿por qué hiciste eso? No, pues es que eso es lo que se debe de hacer, pero debiste de haberme dicho. Ah, bueno, está bien, pero por acá adentro, no, pero pues este cuate no sabe nada, yo sé más. Qué horrible es ese rasgo de carácter, ¿a poco no? ¿Sí o no? Espantoso. Algunas esposas y también esposos batallan con la terquedad de sus esposas o esposos. Mire, yo he escuchado infinidad de veces esposas decir, ay, amor, tómate la medicina. Híjole, si algo somos los hombres en este punto, híjole, no, nos pintamos solitos. Amor, tómate la medicina. Y tercamente el marido le responde, estoy bien, no pasa nada. Pero el doctor te dijo claramente, no, estoy bien, exageran. O sea, mire, le voy a contar algo. Tuvimos un vecino que empezó a sentir un dolor agudo aquí en el pecho. Su esposa le dijo, te llevo al hospital. No, estoy bien, nada más quiero descansar. Prepárame un cafecito. Estoy bien. No, y dice ella que lo empezó a ver descolorido y lo tocó y helado. Le dije, no, te voy a llevar al hospital. No, es que estoy bien, no te estoy diciendo que estoy bien. Así déjame, ya se me va a pasar. Y así duró toda la tarde. En la noche se agudizó el dolor. Le dijo, amor, te voy a llevar, que estoy bien, que no te estás fijando que estoy bien. Además estoy diciendo que se me va a pasar. En la mañana cuando despertó la señora tenía un muerto a su lado. Ella misma nos contó, a mi esposa y a mí. Dice, nunca logré que mi esposo se le quitara lo terco y su terquedad. Relativamente joven, el hombre de 50 años. No seas terco como el mulo. Te vas a quedar estéril. La escuela del quebrantamiento. Otra manera de quebrantamiento en la escuela de Dios es cuando somos heridos, pongan atención, cuando somos heridos por las acciones de otras personas contra nosotros. Cuando somos maltratados por otras personas, menospreciados, traicionados, es decir, cuando somos agredidos de distintas maneras por otros. Déjeme usar una ilustración que la he tocado en un par de ocasiones, pero viene bien ahora en este ejemplo. Esta ilustración es de
de una carpintería. Todos nos imaginamos una carpintería, ok. ¿Qué hay en una carpintería? Bueno, pues hay un carpintero, ¿no? Hay un carpintero, hay madera, que es el lugar donde se trabaja, pero hay un montón de herramientas. Por lo menos hay 20 herramientas necesarias que un taller de carpintería debe de tener. Encontramos en ese taller martillo, mazo, lija, clavos, cincel, cepillo, taladro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, voy a hacer una metáfora de una carpintería. Jesús es el carpintero, ¿sí? Usted y yo somos la madera que será trabajada por el carpintero. Las herramientas para trabajar la madera son un compañero de trabajo que es como un serrucho o como un martillo, un vecino que es como un clavo, ¿sí? Un esposo terco que es como una lija. Un hermano en la iglesia o hermanos en la iglesia que son como taladros. ¿Ya cómo taladran? Y siempre están. Ok. Cada herramienta en un taller de carpintería tiene su función. Bueno, de igual manera, en forma metafórica, Dios usa a las distintas personas como herramientas para trabajar en nosotros. ¿Está entendiendo la metáfora? En Proverbios 27:17, en la versión al día dice lo siguiente: el hierro se afila con el hierro. ¿Ha visto a los carniceros cómo tienen el cuchillo bien filoso? ¿Sí? Y luego sacan, ¿cómo se llama ese que sacan? Que es como una varilla. Es como una lija, ¿no? Pero es del mismo metal. Entonces, siempre que está cortando y luego deja de cortar y agarra esa lija de acero y le hace. Se ha fijado, ¿no? Cuando va a la carnicería y constantemente está sacándole filo para poder cortar. Bien, este versículo dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Aquí está el principio. Ahora se los voy a ilustrar con la Biblia. Las escrituras hablan de un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey era soberbio, entre otras cosas, creído, era bien fifí, como dicen ahora. Este Nabucodonosor se ensañó con los judíos, fue despiadado con ellos, los llevó cautivos a Babilonia. Esa cautividad duró 70 años. Y aquí es donde entró el carpintero. Tomó a Nabucodonosor como si fuera un serrucho o una sierra que corta o un martillo que golpea y clava. A la vez Dios usó las circunstancias para tratar con su pueblo, Israel. Un pueblo que constantemente se rebelaba contra Dios. Exactamente como lo hacemos nosotros, que constantemente estamos luchando, estamos batallando, ¿sí? Hace años hubo un caso muy interesante en cuanto aplica perfectamente para esta enseñanza. Un matrimonio de la congregación, pues asistían, ¿verdad? Regularmente, pero él era terco como una mula, y constantemente la esposa
me pedía a mí que orara por su esposo. Y siempre me decía, ay, es que esto, es que lo otro. O sea, se quejaba mucho de su esposo. Cuando yo hablaba con él, siempre estaba, oye hermano, pues tu esposa, de esos que, no, bueno, pues es que así soy yo, ¿verdad? Oye hermano, tienes que reaccionar, agarra la onda. No, pues es que, Entonces, ella insistía en la oración. Yo le dije, ok, vamos a seguir orando. Y dice, que el Señor le haga como quiera, pero que no me lo cambie, porque lo amo. Que lo cambie a Él, pero que le haga como quiera. Yo la miré y le dije, como el Señor quiera, ¿estás segura? Y me dice, sí. Ok, seguimos orando. Ándale, un día me habla casi de madrugada a mi casa, pastor, secuestraron a mi marido. Pues no era un secuestro. Llegaron, en aquel tiempo pues eran los judiciales, ¿no? Llegaron y lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Lo habían acusado de un delito. Y estaba llorando la hermana desconsoladamente. Ay, pues, le digo, ¿te acuerdas que tú dijiste que como Dios quisiera? Ay, bueno, sí, pero así no. No, bueno, pues es que nosotros no vamos a poner las condiciones. El terco necesita, ¿qué? Algo de firmeza y dureza. Por su bien. Bueno, pues estando ahí en la cárcel, para no hacer larga la historia, se aventó como 13 meses en la cárcel. Finalmente lo dejan libre. ¿Sabe qué? Discúlpenos, usted es inocente, usted no es culpable. Y salió el hermano. Entonces cuando lo hablo con él, le digo, hermano, ¿cómo estás? Dice, ¿sabe qué, pastor? Gracias a Dios por esto que aunque me dolió, me hizo reaccionar, dijo. Y de ahí en adelante su vida cambió totalmente. ¿Qué sucedió? Dios usó a unos impíos que lo acusaron intencionalmente de algo que ellos habían hecho en su negocio o en el negocio donde trabajaban, y acusaron al hermano. ¿Está entendiendo? O sea, Dios se va a valer de lo que sea y de quien sea. Así como utilizó a Nabucodonosor para tratar con Israel. Pasan los años y se levanta un rey. Y también muy en la historia muy famoso, Ciro, rey de Persia. Bueno, este Ciro
era un guerrero. Y llegaron al imperio babilónico y lo conquistó. Venció a los babilonios. Fíjense qué cosas. Dios usó a Ciro, que inclusive hay un texto que dice, Ciro mi siervo, y era un pagano. Y luego Dios se refiere a Ciro como un martillo que estaba en la mano de Dios para castigar a su vez los excesos de Nabucodonosor. Porque el culpable nunca será inocente delante de Dios. O sea, fíjese, Nabucodonosor, despiadado. Israel, rebelde. El despiadado los conquista y los mete en cautiverio. Dios lo usa como serrucho, como martillo, como lija para tratar a su pueblo. Pero él es culpable de sus acciones. ¿Me estoy explicando? Llega Ciro y trata con Nabucodonosor. Miren lo que dice Jeremías 51:20, refiriéndose a Ciro. Le dice, por medio del profeta, martillo me sois. Yo me imagino así, al carpintero, ¿eh? Ciro, martillo me sois, y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. No se refiere a un pastor como yo, es el pastor literal. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia, ahí está, y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, o sea, a su pueblo, delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Están viendo esto? No sé si lo están viendo con claridad. O sea, así como Dios usó a Nabucodonosor para tratar con Israel, como un carpintero usa sus herramientas, a la vez usó a Ciro para también tratar con Nabucodonosor sus abusos. Es decir, los que están a tu alrededor, quien sea, pueden ser usados por Dios para tratar contigo, para tratar tu mal carácter, para tratar la avaricia, para tratar la envidia, para tratar los celos. Dios va a usar los usa como herramientas. No que Él los obligue a hacer eso. No. Él, como es omnisciente, todo lo sabe. Esa es la grandeza de Dios, ¿no? Que al saber todo, Él sabe cómo usar todo aquello para nuestro bien. Porque al fin y al cabo, eso sucedió para el fin, para bendecir a Israel, su pueblo. Fíjense, Nabucodonosor terminó confiando en Dios. No puedo ya narrar más la historia, es bastante larga. A lo que voy es que Dios sabe tratar con todos y cada uno de nosotros para al final hacernos el bien. Cuando alguien te ataca, te traiciona, te difama, te calumnia, te miente deliberadamente, es la ocasión para que sucedan dos cosas en ti. Una, que te ofendas, te hieras y termines amargado.
Si no eres terco, como el mulo, tú lo vas a procesar. Y en lugar de amargarte, vas a decir: Señor, tú estás usando a esta compañera de trabajo para pulirme. Es como una lija. ¿Y cómo? Entonces, cuando tú ves no lo que te están haciendo, sino quien está arriba en el escenario viendo todo lo que sucede y usando la intransigencia de esa persona para tratarte a ti, es una manera muy diferente de ver las cosas, hermano. Yo les he comentado que hay gente que me dice: pastor, pues están diciendo cosas de ti. ¿Y? No, pues contéstales. No, ¿por qué voy a contestar? Y yo dentro de mí digo: no. Ese o esa persona que está diciendo cosas, Dios lo está usando para formarme. Es una manera bien diferente de ver las cosas, hermanos. Esa hermana que publicó allí en Face y dijo que yo era no sé cuánta cosa, híjole, es la hermana taladro, porque cada semana pone algo y duele, imagínate. Pero como soy la madera, como tú eres la madera, y Dios está haciendo un mueble precioso, una silla majestuosa para que en ella se siente el rey, o sea, Jesús, tiene que unir piezas con pegamento y los fija con tornillos o clavos, ¿sí o no? Metafóricamente hablando, alegóricamente hablando, ahí está la madera, ahí está el tronco, lo corta, empieza a darle forma a las piezas, el carpintero, y luego empieza a pulir y usa la escofina y él empieza a cortar, empieza a pulir, luego ¿cómo se llama? El cepillo para limar lo áspero. Bueno, metafóricamente se imagina la madera, que es usted o yo, y está por aquí un borde, que es un terquedad, para irnos con el hilo del mensaje. Entonces el Señor dice: no, pues este borde no se va a ver bien porque va a ser el brazo de la silla o del sillón que estoy fabricando. Entonces agarra el cepillo y empieza. Y cada cepillada, cepilladón. Y duele la cepillada. Y luego quiere unir dos partes y pone pegamento. Y dice: ay, qué rico se siente. Pero luego agarra unos clavos de este tamaño, y, o sea, el hermano clavo, ¿verdad? Y agarra el vecino martillo y empieza pam, pam, lo ta. La madera grita porque le duele. ¿Cómo? Tengo que pasar esto. Y el carpintero le dice: sí, porque tienes que ser un mueble digno de un rey. Pero me duele mucho. No puede ser nada más ahí una banquilla, ahí una sillita ahí que cualquiera se siente y se rompa y se caiga. No, tienes que ser una silla como un trono, una obra de arte. ¿Quién te ha estado difamando? ¿Quién te ha estado mintiendo, fraudeando? Ya no mires tanto a lo que te están haciendo. Mira al que está haciendo algo en ti. ¿Me expliqué? Pues no me contestan, no sé si están dormidos, como no se ve. Se ven así. No alcanzo a ver. Así funciona. Es la carpintería del Señor, la escuela del quebrantamiento. Un tercer aspecto en la escuela del quebrantamiento que Dios usa para quebrantar nuestras vidas y formar nuestro carácter
es por medio de la disciplina. O sea, disciplina no de que diario me levante a las 6 de la mañana. No tanto me estoy refiriendo a ese tipo de disciplina, sino a la corrección. Aquí la palabra disciplina tiene que ver con corrección, que ya es como el último terminado para la obra, ese sillón majestuoso, ¿sí? Donde ya corre la mano y todo liso, todo bonito, todo bien ensamblado, ¿sí? Mire, déjeme ilustrárselo con la Biblia. En Hebreos capítulo 11, no tiene que abrirlo, todos sabemos que allí el escritor de la carta a los Hebreos escribió una lista larga de hombres y mujeres que fueron quebrantados. Muchos les llaman a ese capítulo el capítulo de los héroes de la fe, donde habla de Moisés. Por la fe Moisés dejó a Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero ya hablamos de Moisés, que todo eso lo hizo después de 40 años de haber sido quebrantado en el desierto. Y luego habla de Abraham. Abraham fue probado, 25 años esperando un hijo, porque era estéril. Su esposa era estéril, no podían tener hijos. A los 100 años le da un hijo, Isaac, y luego Dios le dice: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¡Qué prueba tan fuerte! Porque tenía que dar lo que más amaba y tanto había esperado. A veces Dios nos pide cosas así, hermano, pero no muchos están dispuestos a darle a Dios lo que les está pidiendo en sacrificio. ¿Sí? Y sigue la lista. ¿Y qué más digo de Sansón? Uno dice, bueno, Sansón, pues era bien fuerte, sí, pero cuando se metió en problemas, Dios trató con él y utilizó a los enemigos y lo dejaron en una condición terrible. Le sacaron los ojos, pero al final, conocemos la historia, estaba ahí todo vituperado, avergonzado, y estaba ciego, y lo llamaron a un palacio donde había una fiesta de los filisteos, y él tocó 2 pilares y oró y dijo: Señor, devuélveme la fuerza que tenía antes para ponerme a cuentas con mis enemigos y tus enemigos. Y Dios le devolvió la fuerza y tiró los pilares, cayó el edificio y exterminó a los enemigos que estaban ahí dentro. Y así narra una lista. ¿Y qué más digo de Jefté, de Sansón, de Barak, de Josué? Todos, absolutamente todos pasaron por la escuela del quebrantamiento. Todos tuvieron situaciones como las que tenemos nosotros, o muy semejantes. Unos de una manera, otros de otra. Bueno, en el capítulo 12 de Hebreos, ahí va a aparecer en la pantalla, o si quiere abrir su Biblia, pero yo voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos. El capítulo 12, versículo 1, dice en esta versión así: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Se refiere a la gran nube de testigos que dice la Reina Valera del capítulo 11. ¿Sí? Y luego dice: corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante. Ahora nos toca a nosotros, ellos ya la corrieron, y ahora nos toca a nosotros. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe. Él, o sea Jesús, sufrió la muerte de la cruz, quebrantamiento, ya lo estudiamos también, ¿sí? Y aceptó la humillación como si no fuera nada.
La humillación, el quebrantamiento, de haber sido burlado, golpeado, finalmente crucificado por sus enemigos. Todo para salvarnos. Pudo hacerlo, Jesús dice, por el gozo que le esperaba. ¿Cuál era ese gozo? Sentarse a la derecha del trono de Dios. Es decir, Jesús se sometió humildemente al quebrantamiento en obediencia para cumplir el propósito, pero usó a Judas como un martillo al traicionarlo. Usó a Caifás, sumo sacerdote, como un déspota religioso. Utilizó a Pilato como una autoridad romana. Utilizó hombres y él fue quebrantado. Pero él no se amargó contra Judas, ni contra Pilato, ni contra nadie. Él tenía su mirada puesta en lo que vendría después. Y él aceptó la humillación. Y pudo hacerlo con gozo. Por el gozo que le esperaba. ¿Cuál era ese gozo? Sentarse a la derecha del trono de Dios. La obra terminada. Cuando él dijo en la cruz, consumado es, terminé, terminaste y terminé, Señor. La obra maestra, maravillosa de la salvación. Yo creo que esto merece un aplauso para el Señor. Ahora, veamos versículo 3. Continúa Hebreos. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, yo me he sentido así en algunas ocasiones. Ustedes también, sin duda. Dice, piensen en Jesús. Piensen en Jesús. Pablo a los filipenses les dijo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, de sus derechos, y tomando forma de siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, estoy sufriendo. Bueno, estoy desfalleciendo, ya no aguanto. Piensa en Jesús. Mira, es una manera tan poderosa para sobreponernos a los Judas, a los Pilatos y a todas esas herramientas que cuando nos tocan nos duele, pero si somos entendidos nos están trabajando Dios en nosotros. Dice, entonces cuando se sientan desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Soportar pacientemente el maltrato, las maldiciones, las calumnias de los pecadores y de uno que otro hermano por ahí. Por cierto, ayer, así entre paréntesis, entró un correo a mi bandeja. Yo estaba preparando un mensaje y entró. Urgente, decía. Y dije, a lo mejor alguien algún hermano está en urgencia. Sí, era una hermana. Dice, pastor, usted no me conoce. Solamente quiero escribirle, le escribo para pedirle perdón. Y yo seguí leyendo. Dice, hace unos meses alguien me recomendó, escucha a este pastor. Es de Guadalajara, México. Él está en México, como que es de otro país. Dice, y cuando lo escuché por primera vez, yo nunca lo había oído, dije, y empecé a hablar muy mal de usted, dice. Inclusive le dije a la que me recomendó, no hombre, ese predicador no sabe nada, es un esto y lo otro. Y dije un montón de tonterías, pero ¿sabe por qué las dije, pastor? Porque me estaba llegando lo que usted estaba enseñando. Y algo quedó, pero yo seguía hablando mal de usted, pero algo quedó del mensaje
que estaba inquieta y volví a escuchar otro, y volví a escuchar otro, y me di cuenta que usted habla. El Evangelio de Jesús. Estoy profundamente arrepentida, dijo, pero lo calumnié y le pido perdón. Entonces ya ven que hay un dicho que dice, ojos que no ven, pues corazón que no siente, ¿verdad? Pues yo ni en cuenta, ¿no? Entonces yo le dije, sí la perdono, porque ella estaba pidiendo perdón. Y le dije, y si en algo yo le puedo ayudar, con mucho gusto. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que sufrió pacientemente el maltrato de los pecadores. Sigue el versículo 4. Ustedes, les dijo a los que se les leyó esta carta, han luchado contra el pecado, sí, pero no hasta el punto de perder la vida, al igual que nosotros, porque los primeros cristianos perdían la vida por ser cristianos y daban su vida. Versículo 5. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Y luego ya está entre comillas, hijo mío, o sea, Dios hablando, hijo mío. Eso es lo que ya habían olvidado y a nosotros también se nos olvida y nos desanimamos, porque se nos olvida pensar en Jesús y vemos que lo que nos están haciendo otros o nos están maltratando, estamos profundamente heridos y se nos olvida Jesús. Pero el Señor, el escritor dice, ustedes ya se olvidaron lo que Dios dijo, hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. Y no te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama. ¿Te ama Dios? A mí sí, por eso me disciplina. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Bueno, en este versículo 6 vemos dos cosas: disciplina y castigo. Bueno, aquí cuando habla de disciplina utiliza la palabra griega paideu. Esta palabra, que se traduce por disciplina, conlleva la idea de enseñar, de instruir, de adiestrar. Un padre a su hijo con el propósito de enseñarle lo bueno para que sea un buen hombre, una buena mujer, y constantemente lo está instruyendo. Esa es la idea de disciplina aquí. Pero lo otro que aparece en este versículo es la palabra Dios disciplina al que ama y castiga a todo aquel que acepta como su hijo.
Bueno, y aquí hay algo que se ha vuelto controversial en los últimos años. O sea, esta controversia que voy a mencionar, yo no la había escuchado hasta hace, no sé, 15 años, 20 años a lo sumo. Estudio un poco de la historia de la iglesia y me doy cuenta que los primeros cristianos entendían que Dios castiga, pero hoy se ha vuelto controversial si Dios castiga o no. Hay cristianos que dicen que Dios no castiga y argumentan porque el Señor llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo. Entonces nosotros ya no recibimos el castigo de Dios. Suena bien, ¿verdad? Nada más que es verdad que Él llevó nuestro castigo en su cuerpo, pero el producto de nuestro pecado, el castigo que merecíamos, el infierno, ese es el castigo al que se refiere. Hay problemas en algunos cristianos porque dicen, no, a ver, yo no castigo a mi hijo. ¿No lo castigas? Lo disciplinas, lo enseñas, según el término bíblico. Lo instruyes, le llama la atención. No, hijo, no se dice así, se toma la cuchara así. No, esa palabra no está bien, hijo. Tú no puedes maltratar al gatito, no le jales la cola. Es que mira, o sea, lo disciplinas, lo haces crecer en disciplina, lo instruyes. Pero la controversia, y yo la veo cada vez más fuerte, inclusive he escuchado a predicadores reconocidos y respetados, yo mismo los respeto, y el hecho de que algunos de ellos digan que Dios no castiga, o sea, no se elimina el respeto que yo sigo sintiendo hacia ellos. Simplemente es un concepto que por alguna razón no aceptan, que Dios castiga. O sea, ya llevó nuestro castigo del pecado, pero ¿qué onda con las acciones que cometemos ya como cristianos, como hijos de Dios? No, Él ya llevó el castigo. No, pero, ¿sí? Cuando pedimos perdón por ese pecado, ¿sí? Ahora, Él nos disciplina, pero también nos castiga. Yo sé que esto para algunos va a sonar, y a algunos a lo mejor que ya tienen el concepto bien formado que Dios no castiga, pero nada más les voy a leer unos cuantos textos, porque hay un montón, nada más unos poquitos. Cuando los corintios tomaban la cena del Señor de manera indigna, Pablo les dijo, 1 Corintios 11:27, por eso dice, si una persona come el pan, versión palabra de Dios para todos, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, refiriéndose a la ceremonia de la Santa Cena, si come sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, o sea, de su sacrificio, lo tiene a menos, ¿sí? O sea, sigue pecando, toma la Santa Cena, es como si nada, ¿verdad? Sin dolor profundo de arrepentimiento o quebrantamiento. Tienen menos, dice, peca contra el Señor. Versículo 28. Por lo tanto, fíjense, aquí viene, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. 29. Porque Dios va díganlo, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, dice Pablo, por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya se murieron. Ok, si tienes controversia en esto, llámale como quieras, disciplina o castigo, como sea, pero mira, llámale como tú quieras, pero no vas a poder negar que hay consecuencias que duelen. O sea, te va a corregir, pero a la vez, en ocasiones, nos va a castigar. Aquí unos se murieron, fíjate el castigo, antes de tiempo.
qué Moisés no entró a la tierra prometida? No me diga que fue una disciplina correctiva. No, fue una disciplina de penalización. Bueno, sigo leyendo. Versículo 31. El Señor se fija en nuestra conducta. ¿En qué se fija el Señor? En nuestra conducta, en lo que hacemos y las intenciones también, por supuesto. Él nos corrige para que aprendamos. Esa es la disciplina, ¿sí? Para que aprendamos. Y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Aquí sí aplica, ya no recibiremos el castigo de condenación, porque ese castigo ya lo llevó Jesús en la cruz. Y lo dice, si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Vemos aquí claramente que Dios castiga no solo como un método pedagógico, sino como penalidad. Y todo esto tiene que ver con la formación del carácter. Otro ejemplo, vamos rápido. Hay una parábola que Jesús mencionó, se conoce como la parábola del mayordomo, que bienaventurado el siervo, que cuando venga su señor lo encuentre trabajando, haciendo lo que debe de hacer. Pero si alguien se descuida y dice, ay, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los demás, a los consiervos, y a emborracharse y a vivir, que acá no pasa nada, y se vendrá el siervo en la hora que menos piensa. Y vamos a ver lo que dice Lucas 12:41. Cuando Jesús empieza esta parábola, Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿esa enseñanza es solo para nosotros, o sea, los discípulos, o para todos los que están aquí, todos los que estaban ahí rodeando? Pues era para todos. Y luego narra la parábola, y en el versículo 46 dice, cuando vuelva su amo en el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. El sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Y un último ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:6. Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica, y miren lo que les dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, le está dando una instrucción apostólica directa de Dios a los líderes de la iglesia en Tesalónica. O sea, cuiden, observen que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque esto provoca situaciones conflictivas dentro de la iglesia. Que ninguno engañe en nada, ni agravie en nada a su hermano. Y luego miren la frase que sigue: porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, no os venguéis vosotros, sino dejar que sea Dios el juez justo? Entonces aquí claramente dice, da a entender que si alguno agravia a su hermano de cualquier manera, el Señor es vengador de ese agravio. Ahora, la palabra vengador en el griego también se puede traducir como castigador, que es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 13, cuando dice que nos sometemos a las autoridades porque fueron impuestas por Dios, para que haya orden, de manera que el que resiste a la autoridad, a Dios resiste, porque estos están puestos por Dios para castigar al que hace lo malo. No me digas que cuando se comete un delito así civil, te disciplinan. Por ejemplo, te pasas un alto, te
pasas 2 altos y el agente te persigue, te vio y te alcanza. ¿Qué sería? ¿Disciplina o castigo penalización o algo penalizado por haberte pasado? ¿Es una disciplina para que aprendas o como pago a la violación? 3,000 pesos, no sé cuánto está, es carísimo. A ver, ¿te disciplina la gente de tránsito o la ley o te castiga? Díganlo. Te penaliza. Entonces dice, que ninguno agravie a su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto. Mira, fíjate. El hermano martillo, la hermana lija, pues te dan duro y te duele, y tú ves la lija, ¿verdad? Y dices, y te amargas contra la lija. Estás todo amargado contra el martillo. Pues no. Así no funciona, así no es. Quien te haga lo que te haga, ¿quién es el castigador de lo que te hicieron? Sea cristiano o no cristiano. Pues el Señor. Entonces, mía es la venganza. O sea, yo daré el pago, dice el Señor. Yo daré el castigo. Como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, para irme al final. 1 Tesalonicenses 4:6, el mismo versículo, pero en la versión al día. Dice así: y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Entonces, el Señor al que ama, disciplina, forma, instruye y castiga las acciones que merecen castigo. ¿Cómo será el castigo? Ese es solo Dios, juez justo, nos da el justo castigo. Puede ser infinidad de cosas para que entendamos. Entonces, a muchos no les gusta esta definición de Dios que castiga, pero ahí está, hermanos. ¿Qué es el juicio final? ¿No es un castigo? Sí, pero eso es para los no cristianos. Ok, vámonos al tribunal de Jesús. El que se portó mal pierde su recompensa. ¿No es un castigo? Entonces, pensemos, hermanos. Es probable que algunos de ustedes estén en una situación de disciplina, pero también puede ser de reprensión, de castigo, de consecuencia por su terquedad, por su rebelión, por nuestras maldades. Volvamos a Hebreos 12, versículo 7. Allí nos quedamos. Acuérdense de la grande nube de testigos, y que si nos desfallecemos, veamos a Jesús, etcétera. Porque el Señor al que ama disciplina. No se olviden de esa exhortación, y castiga al que recibe por su Hijo. Versículo 7. Entonces dice, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre. Porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. O sea, pedagógicamente y penalmente. Versículo 8. Si Dios no los disciplinara, significaría que no le importan, dice esta versión. Porque hay cristianos que hacen y deshacen. Y, oye, hermano, es que lo que hiciste, nada, Dios es amor. Y a ver, aquí estoy, mira, no me pasa nada. Híjole, pues ahí ya me pusiste a pensar, no te pasa nada porque no eres su hijo. En la versión Reina Valera dice, si Dios no nos disciplina, es porque sois bastardos. O sea, no son hijos legítimos de Dios. Cuando mis hijos estaban chiquillos, yo los disciplinaba, pero mis vecinos de los lados y de enfrente tenían también sus chiquillos, pero yo no les podía disciplinar porque no eran mis hijos.
Entonces, cuando alguien se cree hijo de Dios y no recibe la disciplina pedagógica o penal por sus acciones, dice: no, mira, Dios es bueno, yo sigo como antes, feliz. Es que no eres su hijo. Pero si sientes la mano del carpintero y ¡zas! Que está clavando y sientes el serrucho que te corta y la lija que te pasa, eres su hijo. Dale un aplauso al Señor. Dice el versículo 9: todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Ahora, nuestros padres nos disciplinaban pedagógicamente, ¿sí o no? Nos enseñaron cómo hablar, qué no decir, ¿sí o no? Pero ¿qué tal cuando te hiciste la pinta? Te castigaron, ¿no? Ahí está otra vez. Pues no te voy a dar domingo. Este domingo no tienes para... No, pero que... No, para que aprenda. No puede andar haciéndose eso. Bueno, esa no fue disciplina pedagógica, sino penal. Ok. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial, que nos disciplina y castiga para poder vivir. 10. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, o sea, lo que duramos en el hogar. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Versículo 11: y no nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Me encanta esta versión, como lo pone. Clarísimo. Hermanos, somos alumnos en la escuela del quebrantamiento. En la carpintería del Señor somos la madera. Dios está haciendo algo hermoso en cada uno de nosotros. Pero no pongamos vista en las herramientas, en el martillo, el serrucho, los clavos, no, sino en el carpintero, lo que va a hacer con nosotros. Amén. Llega el tiempo del examen en toda escuela. Y el examen es al final del curso. Que todos pasemos el examen. No se vale copiar, porque pues ¿cómo copiar? Es como cuando íbamos a la escuela. A ver, ¿quién no copió de aquí? A ver, levanta su mano. ¿Quién no copió? ¿Tú no copiaste, Julio? Oh, hijo, no me voy a juntar contigo. No, es que como que todos hicimos acordeón. ¿Sí o no? Fíjese, cuando yo estaba en la preparatoria, pues las mañillas de los estudiantes, ¿no? Por no estudiar. Oye, no falta quien allí se hizo del examen y ay, son 80 preguntas y yo las tengo aquí, pero ¿cómo? No, pues un acordeón y las escribes allí, nos las ingeniábamos. Pero un día me acuerdo que un maestro dijo: ¿saben qué? Este es el examen. Creo que era el de física. Era una eminencia ese, era un ingeniero físico. Era chaparrito, pero tenía un conocimiento, era una eminencia. Era un catedrático en la universidad. Y dijo: miren, yo fui estudiante, pero mi papá me dijo: hijo, nunca copies porque te estás engañando a ti mismo. Si quieres llegar a ser un buen profesionista, estudia. Y si yo la agarré en serio. Entonces miren, si estudiaron o no es asunto suyo. Yo me voy a salir durante la hora que dura el examen. Si quieren copiar, copien. Y si no quieren, hagan lo que quieran, dice. Pero el día que se gradúen, los voy a ir a ver. Si se gradúan de ingenieros o de licenciados o de lo que sean, los voy a ir a ver cómo ejercen. Serás licenciado, pero serás tranza.
ignorante, voluble. No servirás para nada más que para hacer tranzas, porque te la pasaste toda tu vida haciendo trucos. Y se salió el maestro y todos nos quedamos. Y yo dije, yo pensé por mí, dije, tiene razón. Híjole, nos caía mal porque pues era bien estricto, y física a mí siempre se me complicó mucho, y las matemáticas. Pero dije, no, bueno, yo quiero ser ingeniero, y pues hay matemáticas, hay física, hay cálculos. Y luego, híjole, pues no voy a copiar. Y varios reaccionaron, otros se levantaron, a ver, pásame la 21, ¿no? Así Entonces, aquí no se vale, en la escuela del Señor no se vale copiar. ¿Qué podemos copiar? Puedes copiar una acción buena sin tener carácter, es imposible. Entonces, en la escuela del Señor seguiremos aprendiendo hasta el último día. Cuando nos morimos, el día de nuestra muerte es el día de nuestra graduación, hermano.